amanecer para la hermandad del Señor traerá, con poder vendrá, todos le verán su señal, brillará entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Bienvenida a tu programa Mujer de Valor. Recuerda, Dios no talla vidrios, solo piedras preciosas. Soy tu hermana y amiga Seili Herrera Lara con un mensaje de Dios para tu alma. Si necesitamos presentar nuestra vida en una narración y le pedimos a alguien más que la haga, ¿será que tendrá muchas diferencias con una escrita por nosotras mismas? ¿Qué piensan? ¿Vamos a querer corregir a cada línea de lo que se está leyendo? ¿Será que aquella persona va a escribir mejor o peor lo que yo percibo de mí misma? ¿O lo que yo pienso que son fortalezas van a ser detalladas en su narración como debilidades? La percepción que tenemos de nosotras mismas muy difícilmente va a ser la correcta. O nos juzgamos más o nos menospreciamos por no querer parecer soberbios. Cuando el rey quería retener al principito en su reino, le ofreció algunos empleos que el principito no quiso aceptar. Entre ellos estaba este. «Te juzgarás entonces a ti mismo», le respondió el rey. «Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar al prójimo. Si logras juzgarte correctamente, es que eres un verdadero sabio». Este no es un problema nuevo. En Lucas 18, 9 al 14, leemos que el Señor Jesucristo le refirió un mensaje especial. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: «Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano». Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Anteriormente a referir estas parábolas, el Señor Jesús estaba hablando de cómo será la venida del reino, y le dice: van a haber dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Van a haber dos trabajando en el campo y dos mujeres moliendo, uno será tomado, el otro dejado. Luego le refiere que la forma de mantenerse en constante relación con Dios es orando siempre y no desmayar, en la parábola de la viuda y el juez injusto. Entre los escuchas había algunos pensando: yo soy el que será llevado el día de la venida del reino. Es seguro que será así, porque mis cualidades son muchas y mis defectitos no son tan grandes como los de mis vecinos. Jesús le refiere la parábola porque conocía los corazones, sabía lo que había en sus pensamientos. Esta parábola no es para todos. La palabra de Dios dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Este es un grupo especial de personas. En esta parábola hay que separar dos actitudes. Una cosa es confiar en uno mismo. Todos tenemos capacidades y habilidades especiales. Somos capaces de hacer muchísimas cosas. El texto no está hablando de haber estudiado una carrera con 5 especialidades, tampoco de hablar 5 idiomas. Dice que estos escuchas de Jesús se calificaban a sí mismos como justos y su confianza estaba puesta en su misma justicia. Esta actitud hace a las escrituras mentirosas. Romanos 3:10: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ninguno, dice la palabra de Dios. Pero ellos respondían: yo sí. Y esto no es todo. A ellos no les bastaba considerarse perfectos, sino que además menospreciaban a los demás. Su pensamiento era:
yo soy perfecto, pero ese fulano está más que lejos de alcanzar la perfección. No lo va a lograr nunca. Él oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. No había a su alrededor ni un solo hombre que se le comparara. No soy como los otros. Y refiere a algunos de los pecados que él ve cometer a los otros. Cuando nos calificamos poniendo como medida a la persona que está al lado nuestro, siempre vamos a salir bien calificados. En mis tiempos de estudiante hubo algunos maestros que nos permitían calificar nuestros propios exámenes. ¿Y saben qué? Todos aprobábamos. Y no solo eso, lo hacíamos con muy buen margen. El problema era que luego el maestro revisaba nuestras respuestas y allí sí que salíamos mal. Respecto de las personas que nos supercalificamos, Isaías 64:6 nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La versión Reina Valera es muy discreta en su traducción: y como trapos asquerosos son todas nuestras justicias, dice la versión moderna de Pratt. Todos nosotros venimos a ser como un inmundo leproso, se lee en la Biblia de oro, pero la versión K2 es mucho más explícita en lo que quiere decir este texto. Todas nuestras justicias como trapos de menstruación. En nuestras casas tenemos trapos para hacer los quehaceres. Sé que en todas las casas los hay. Se lavan y reutilizan una y otra vez, pero hay algunas cosas en las cuales solemos usar los trapos una sola vez. Por ejemplo, yo cuando seco pescados, prefiero hacerlo con toallas desechables para poder deshacerme de ellas luego de la limpieza. Y por supuesto, aunque las tendencias reciclables, reutilizables y Planeta Verde nos intenten convencer de usar toallas lavables durante el periodo menstrual, es muy difícil. Preferimos las desechables para asegurarnos que irán de inmediato a la basura. Y esto es justamente con lo que la palabra de Dios compara la justicia que nosotros pensamos que hacemos. Somos como inmundos leprosos, dice también. ¿Cómo quedamos ya viendo las cosas como las ve Dios? No hay justo, hay justificados por Él, que es como comparar algo que ha sido blanqueado. No era blanco originalmente, pero alguien puso esmero en limpiar y blanquear. Por eso no podemos jactarnos de hacer justicia. La justicia administrada por hombres es una verdadera falacia, porque solo Dios sabe dar a cada quien como le corresponde. Él es el único que sabe administrar perfecta justicia. El error de estas personas que escuchaban a Jesús, y muchas veces la de alguna de nosotras, es creer que por nosotras mismas podemos alcanzar el cielo y luego pensar que los demás están muy lejos de alcanzar la salvación. Las personas de las que habla la parábola fueron al templo a orar, y orar es lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Jesucristo enseñó cómo es la forma correcta de hacerlo, y sus discípulos querían aprender a orar como sabían hacerlo los discípulos de Juan el Bautista. Orar es muy bueno, así que lo que estos hombres fueron a hacer es bueno. El problema está en cómo lo hizo cada uno de ellos. Hay formas correctas e incorrectas. Hay oraciones que Dios atiende y otras que no. ¿Quiénes eran estos hombres? Uno era fariseo y el otro publicano. Recordemos de qué estaba hablando Jesucristo. Un fariseo era una persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaba más por las manifestaciones externa de estos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Estos eran hombres que confiaban en sus propias obras y religión. Eran todo lo contrario a los publicanos. Ningún publicano pasaba desapercibido. Ellos eran reconocidos y odiados por todos. Todos sabían quién de sus vecinos era un publicano. Los publicanos no eran aprobados moralmente por sus conciudadanos, ya que según el pueblo, estos habían traicionado
lado a los judíos por hacerse del lado de los romanos para cobrar impuestos en nombre de ellos. Además, el que trabajaba como un publicano debía pagar una cantidad de dinero al Estado romano, según la cantidad de personas que habitaba en esa comunidad y según las riquezas de la misma. Él pagaba una cantidad a los romanos, pero exigía otra a sus conciudadanos. Por lo general, era muy superior a lo que él reportaba y no era supervisado ni sancionado por nadie, porque al Estado romano le importaba que le entregara la cantidad convenida. Lo demás que cobraba no era asunto de ellos ni de nadie. Por eso podía hacer injusticia exigiendo lo que a él le parecía y no lo que era justo o por lo menos aceptable. Un publicano o recaudador de impuestos podía acrecentar su riqueza en gran manera en muy poco tiempo, gracias a sus artimañas para oprimir al pueblo. Un claro ejemplo que podemos recordar es el de Zaqueo. Cuando él conoció a Jesús, dijo que podía devolver cuadriplicado aquello con lo que había afectado a las personas. Él contaba con esa riqueza para poder indemnizar a los que se lo exigieran. Continuemos estudiando la parábola. El fariseo puesto en pie. El orar en pie era común para los israelitas. Sin embargo, orar de rodillas era una postura de mayor devoción o reverencia. En el segundo libro de Crónicas 6, 13 al 15, vemos un ejemplo que dice: porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Esdras 9:5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levantaré de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Daniel 6:10 y Lucas 22:41 son otros ejemplos de oraciones hechas de rodillas. Más aún, en señal de humillación, la oración puede ser hecha postrado, con el rostro viendo al suelo, como en Josué 7:6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Segundo de Crónicas 20:18 y Nehemías 8:6 son otros ejemplos de la misma actitud. Pero más que la posición adoptada para orar, que demuestra el cómo se dirige el corazón a Dios, lo que se puede ver es que la intención de este hombre de quedarse en pie era el querer ser visto y oído por los demás. Este fariseo oraba consigo mismo. Al parecer, la intención de este hombre de ir al templo era orar a Dios. Pero, ¿acaso se le puede llamar oración a un monólogo de elogio? ¿A un discurso de admiración por uno mismo? Yo y yo mismo. Hago, soy y no hago como otros. Todo gira en torno a sí mismo. Decir te doy gracias resultó ser un mero formalismo. Este hombre llega a contarle a Dios de su perfección y le habla también de su autosuficiencia. Él hace más de lo que establece la ley. En ella se establecían los días de ayuno que debían cumplir todos los israelitas. Si todos lo estaban cumpliendo al mismo tiempo, no había por qué hacer alarde entre los demás. Estos ayunos eran los que se mandan en Levítico 16, 29 al 31. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que habita entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Y 23-27, a los 10 días de este séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Tanto en los Salmos como en Daniel, Esdras y Nehemías
se invita a ayunos personales en caso de ocasiones de dificultad. En el Nuevo Testamento también hay ejemplos de prácticas de ayuno. En esta parábola, el Señor Jesucristo no estaba rechazando el ayuno. Él mismo lo practicó. Lo que está refiriendo es la intención con la cual se lleva a cabo. Este fariseo no lo hace para estar más cerca de Dios, sino por querer ser visto y reconocido por todos. Y por si alguien todavía no se da cuenta de lo bueno que es, él se lo dice: ayuno 2 veces por semana y no lo hago por aflicciones, sino solo por hacerlo. Dice también: doy diezmo de todo lo que gano. Ya el Señor Jesucristo les había llamado la atención justamente por lo estricto que eran al respecto. En Mateo 23:23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eran muy escrupulosos y exactos a la hora de diezmar, pero dejaban fuera lo más importante, lo que era necesario hacer. El fariseo no estaba diciendo nada nuevo. Todos sabían que estaban haciendo las cosas en forma equivocada. Este actuaba como si Dios le debía felicitar o estar agradecido por sus actos. Y Jesucristo, como siempre, hace las comparaciones más chocantes que ellos puedan imaginar. Para los judíos de las sectas había cosas malas y había peores. Una oración común que ellos recitaban decía: gracias por no haberme hecho ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Estas cosas eran lo suficientemente malas para ellos, pero los publicanos eran lo peor de lo peor. En Mateo 18:17, cuando se está hablando del perdón y de la forma de llevar a cabo la reprensión, dice: si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Tenerlo por publicano implicaba separarlo de la comunión, tenerle como a un extraño, con el cual no se debía tener ninguna relación. El fariseo estaba orgulloso de ser lo que era y como era. En cambio, el publicano, estando lejos, pensando que el mismo rechazo que sufría de parte de sus compatriotas lo podría sufrir por parte de Dios, se queda a varios pasos del lugar oficial para la oración. Él estaba atrás del fariseo. El fariseo vio que había un publicano detrás de él, porque antes de empezar su oración se aseguró de cuál era su público para la escena que iba a interpretar. El publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Él tenía necesidad de Dios, pero no sabía cómo acercarse. Era consciente de sus pecados y de lo alejado que estos lo mantenían de su presencia. Muy posiblemente el publicano ni siquiera se había percatado del fariseo. En su corazón, él está solo ante la presencia de Dios. No pretende impresionar a nadie a su alrededor. Simplemente busca acercarse al trono. Su única expresión es: Dios, sé propicio a mí, pecador. Clamaba por compasión y misericordia, con la esperanza que Dios escuchara su súplica. No debe entenderse como soy un pecador, sino como el pecador, similar a cuando Pablo reconocía que él era el primero o el mayor de los pecadores. Acá no vemos una oración muy extensa. Sus palabras fueron breves y sencillas, pero con corazón verdaderamente arrepentido, el cual tuvo su respuesta en el siguiente versículo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Es decir, el publicano fue justificado, recibió perdón y fue aprobado por Dios, pero el otro no. Es que realmente el fariseo expuso su vida intachable, pero nunca se dio cuenta que el desprecio hacia los demás, su soberbia y altivez eran pecados que debía reconocer y confesar. Pensaba que por su conducta era justificado ante Dios, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús deja bastante claro el contraste entre estas dos personas para enseñar sobre el orgullo y la
la humildad, porque el hombre que es orgulloso no admitirá pecados ni fallas en su vida. Llegará al punto de orar por los pecados de otros, pero nunca confesará los de él. Este fariseo aborrecía literalmente a su prójimo. ¿Cómo podía considerarse justo delante de Dios? ¿Acaso el menosprecio, el odio y el rencor no son pecados que debemos abandonar? Pero aquel que con corazón sincero se acerca a Dios, aquel que genuinamente se arrepiente y se rinde ante la misericordia de Cristo, es el que será enaltecido. El fariseo no necesitaba nada de Dios, solo alguien que escuchara sus hazañas. Él tampoco tenía por qué estar agradecido con Dios, ya que era autosuficiente para ser una buena persona gracias a sus propias capacidades. Para concluir, tenemos que en esta parábola aprendemos que Dios reprueba a los que confían en sí mismos como justos y reprende a aquellos que menosprecian a los demás por considerarles peor que ellos. Aprendemos también que Dios escucha todas las oraciones, pero hay algunas que no las atiende. Algunas veces equivocadamente decimos que Dios no escucha las oraciones de algunos que no piden como debe ser. La realidad es que Dios está en todas partes y escucha todo. Él es conocedor de absolutamente todo, pero hay algunas conversaciones que ni siquiera son oraciones. Son más bien conversaciones con uno mismo o exposiciones de logros y fortalezas. Y por último, que no es necesario que las oraciones sean pomposas, cortas o largas. Lo importante es la actitud con la cual nos acercamos a Dios en oración. Si lo hacemos conscientes de nuestros pecados y compungidos por ellos, nuestro amante Dios nos ve con misericordia. Si lo hacemos con alardes y autosuficiencia, lamentablemente podemos pensar que estamos orando a Dios, pero en verdad solo estamos arrojando palabras al viento. Que esta parábola sea de gran enseñanza para nosotros, para que comprendamos que no basta con ser insistentes a Dios en oración como lo fue la viuda con el juez injusto, y que tampoco basta que lleguemos a Él con la confianza con que llega un amigo a medianoche a pedir 3 panes. No, la oración debe ser como alguien que está consciente de su necesidad, de que no merece que Dios le sea propicio. El amigo inoportuno se expresa como quien tiene gran necesidad y sabe que solo aquel le puede solucionar por pura misericordia, no por obligación. Presentémonos ante Dios con humildad, como trapos que ya fueron usados y que nadie quiere usar de nuevo. No nos comparemos con nadie, porque la medida no está en ningún ser humano, sino en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que tenemos mucho camino por recorrer. Bendiciones, amadas de Dios. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá.